Muy buenos días a todas, a todos. Me corresponde presentar los resultados del trimestre móvil diciembre 2024, enero, febrero 2025 y que corresponde al trimestre DEF 2025. El contenido de la presentación, vamos a ver consideraciones generales de la encuesta, vamos a enfocar también los principales indicadores del mercado laboral, es la estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo y las conclusiones finales. Con respecto a las consideraciones de la encuesta, es importante mencionar cuál es el aseguramiento de la calidad que hacemos a la encuesta nacional de empleo. La base de datos está conformada solo por encuestas completas que pasan todos los controles de calidad. La tasa de logro del trimestre móvil diciembre 2024, febrero 2025 fue de 87,2%, que es equivalente a 34.571 viviendas que entraron a cálculo. El error absoluto de la tasa de desocupación es de 0,4 puntos porcentuales. Se aplica un modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, además de una calibración por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a las proyecciones de población base censo 2017, buscando siempre controlar, junto al resto de los ajustes al factor de expansión, posibles sesgos de la muestra. Se realiza una distribución balanceada de la muestra en las semanas de recolección que conforman el mes y el trimestre móvil. Asimismo, la recolección de la submuestra de febrero se levantó entre el 10 de febrero y el 10 de marzo de 2025. Para fines de resguardo de la precisión estadística de los indicadores que se obtienen con la encuesta, todas las estimaciones son evaluadas con el estándar de calidad para encuestas de hogares del INE, con el fin de entregar alertas respecto a la fiabilidad de algunas desagregaciones de los datos. Y por tanto, se recomienda a los usuarios aplicar dicho estándar para los análisis que se puedan realizar con la encuesta. Pasemos a los principales indicadores. Acá tenemos nuestro típico cuadro resumen de la coyuntura. Podemos ver que la población en edad de trabajar alcanzó los 16.468.905 personas, lo que equivale a un aumento en 12 meses de 0,9%. En términos totales es un aumento de 149.458 personas. En términos de las personas que están dentro de la fuerza de trabajo, la estimación de la encuesta llegó a un nivel de 10.256.604 personas, que equivale a un aumento en 12 meses de 0,8%. Y esto en términos numéricos equivale a un aumento de 81.696 personas. En términos de las personas ocupadas, la estimación para este trimestre alcanzó los 9.396.874 personas, que equivale a un aumento relativo de 0,9%, y en términos absolutos un aumento de 87.266 personas ocupadas. En términos de la desocupación, las personas desocupadas alcanzaron un nivel estimado de 859.731 personas, que significa una disminución en 12 meses de menos 0,6%. Y esto equivale en términos numéricos a una disminución de menos 5.570 personas desocupadas. Con respecto a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, la estimación alcanzó los 6.212.301 personas, que significa un aumento en 12 meses de 1,1%. Esto equivale a un aumento en 12 meses de 67.762 personas. En términos de los indicadores principales, tenemos a la tasa de desocupación con una estimación de 8,4% para este trimestre, diciembre 2024, febrero 2025, y significa una disminución no estadísticamente significativa de menos 0,1 puntos porcentuales. En términos de la tasa de ocupación, la estimación para este trimestre fue de 57,1%, que significa un aumento de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses. Y la tasa de participación alcanzó el 62,3%, mostrando una nula variación en 12 meses. Miremos la evolución de la tasa de desocupación.
La tasa de desocupación para el trimestre DEF 2025 fue de 8,4% y, como les mencionaba, registró una reducción anual de menos 0,1 puntos porcentuales, lo cual es no estadísticamente significativa, siendo la duodécima disminución consecutiva. Con respecto al trimestre móvil anterior, aplicando el ajuste estacional a la serie, la tasa de desocupación registró un aumento de 0,1 puntos porcentuales, ubicándose en 8,5%, la cual fue incidida únicamente por los hombres, cuya tasa de desocupación aumentó 0,3 puntos porcentuales, al tiempo que en las mujeres disminuyó la tasa de desocupación con respecto al trimestre móvil anterior en menos 0,2 puntos porcentuales. Con respecto a la evolución de la tasa de participación y ocupación laboral, vemos que por segundo trimestre consecutivo la tasa de participación presentó una nula variación interanual, mientras que la tasa de ocupación evidenció un incremento de 0,1 puntos porcentuales en igual periodo. Según Setso, este aumento se explicó solo por hombres, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales, puesto que en las mujeres se redujo la tasa de ocupación en 0,2 puntos porcentuales en 12 meses. Con respecto al trimestre móvil previo, la tasa de participación presentó una variación positiva de 0,2 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación no presentó variación. Siguiendo con la evolución de la tasa de participación y ocupación y comparando los niveles que tenemos en este último trimestre, DEF 2025, con respecto a lo observado en los años previos, podemos señalar lo siguiente. Con igual trimestre de años anteriores, se observa que esta es significativamente más alta respecto al periodo 2021 a 2023, pero aún sigue siendo más baja respecto a 2020 en 0,8 puntos porcentuales, que es estadísticamente significativa. Y se toma como referencia este periodo como prepandemia. Los hombres presentan una brecha para recuperar la tasa de participación prepandemia de 1,5 puntos porcentuales, lo cual es estadísticamente significativo, mientras que las mujeres esta brecha es menor y solo alcanza el 0,2 puntos porcentuales, lo cual no es estadísticamente significativo. Situación similar se observa para la tasa de ocupación, la cual en relación con 2020 sigue siendo estadísticamente menor en 1,1 puntos porcentuales, lo cual es estadísticamente significativa y es equivalente a 190.000 personas ocupadas menos aproximadamente. Para los hombres, esta diferencia es de menos 1,9 puntos porcentuales, estadísticamente significativa, y para las mujeres, esta brecha en la tasa de ocupación con respecto al dato prepandemia es de menos 0,5 puntos porcentuales, lo cual no es estadísticamente significativa. Y esto corresponde, en términos de niveles, a una brecha de 149.000 personas ocupadas menos para los hombres y 41.000 personas ocupadas menos para las mujeres. Al revisar la ocupación según formalidad, vemos que la brecha en esta tasa de ocupación se explica enteramente por los ocupados informales. En efecto, se requieren 334.000 ocupaciones informales adicionales para lograr la misma proporción de ocupados informales que se registraba en el trimestre DEF 2020. En contraste, el crecimiento de la ocupación formal superó la proporción de ocupados formales que existía en DEF 2020 en 145.000 personas. Si uno analiza esta brecha por sector económico, vemos que la expansión de la ocupación formal ha sido liderada por actividades de salud, enseñanza y comunicaciones. En contrapartida, la brecha en informalidad se explica principalmente por los sectores de agricultura y pesca, hogares como empleadores e industria manufacturera. Analizando el efecto demográfico en la tasa de ocupación, calculamos nuevamente, como lo hemos estado haciendo en las últimas entregas de coyuntura, la tasa de ocupación hasta la edad de jubilación, es decir, hasta los 64 años para los hombres y 59 años para las mujeres, con el objetivo de aislar en parte los cambios generados por el envejecimiento de la población.
Y se observa que la tasa de ocupación acotada fue 65,6% para el trimestre DEF 2025, lo cual es 8,5 puntos porcentuales superior a la tasa de la población general, a la tasa de ocupación, tomando en consideración la población general, que fue, como ya lo mencionaba, 57,1%. Comparando ambas tasas, la tasa general y la tasa acotada, respecto a igual trimestre de 2020, se tiene que para la población general aún falta por recuperar 1,1 puntos porcentuales, que, como ya lo mencioné, es una diferencia no significativa de su tasa de ocupación. No obstante, al acotar la población a la edad antes de jubilar, la tasa del periodo, o mejor dicho, la brecha con respecto a 2020 es 0,5% mayor. Y también es una diferencia no significativa con respecto a lo que observábamos hace 5 años. La diferencia entre la tasa de ocupación de la población general y esta acotada es cada vez mayor. Uno puede observar en el gráfico a la derecha, lo cual es una consecuencia del envejecimiento de la población. De esta manera, uno observa que en el trimestre DEF 2025, la población en edad jubilar representa el 20,6% del total de la población en edad de trabajar, es decir, de 15 años y más, incrementándose esta proporción dentro de la población en edad de trabajar en 2,4 puntos porcentuales en comparación a lo que observábamos hace 5 años atrás en DEF 2020. Este efecto demográfico en la tasa de ocupación es distinto entre hombres y mujeres. Hay efectos contrapuestos. Para el caso de los hombres, no se han recuperado las tasas de ocupación en comparación a 2020, aun cuando se acote a la población a la edad de jubilación de 15 a 64 años, pero se destaca que las diferencias disminuyen. De esta manera, la tasa de ocupación general para los hombres se situó en 66,7% en el trimestre actual, 1,9 puntos porcentuales más bajo que en igual trimestre de 2020, y mientras que esta tasa de ocupación acotada muestra una brecha de 0,4 puntos porcentuales menor a 2020. Para las mujeres, el análisis de la tasa de ocupación acotada revierte esta situación y se observa que la tasa de ocupación acotada para las mujeres es 57,4%, mostrando un incremento de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el trimestre DEF 2020. En tanto, la tasa general de las mujeres fue 47,8% en el último trimestre, mostrando 0,5 puntos porcentuales menos que hace 5 años, y ambas cifras son estadísticamente no significativas. Analizando la ocupación según sector económico, vemos que en 12 meses el aumento de la población ocupada, que fue 0,9%, se fundamentó por transporte, por actividades financieras y de seguros, administración pública y enseñanza. Y los principales descensos se presentaron en comercio, industria manufacturera y agricultura y pesca. Con respecto al crecimiento de la ocupación trimestral, con datos con ajuste estacional, vemos que las personas ocupadas registraron una variación trimestral casi nula de 0,01% y que corresponde a un aumento trimestral de 788 personas. Lo anterior se produce por variaciones trimestrales contrapuestas para hombres y mujeres. En efecto, mientras las mujeres presentaron un alza trimestral en la ocupación de 0,2%, equivalente a 7.965 personas más, los hombres ocupados se contrajeron 0,1% trimestralmente, equivalente a una disminución de 7.187 personas menos ocupadas. Para el trimestre diciembre, enero, febrero de cada año, se observa en términos históricos un patrón mayoritariamente al alza en la dinámica de la ocupación desestacionalizada, con aumento respecto al trimestre móvil anterior desde 2010, disminuyendo solo en 4 periodos, que fue el año 2013, 2016, 2017 y 2020. La tasa de ocupación informal se situó en 26,1%, con un retroceso de 1,3 puntos porcentuales en un año y con una disminución de 0,2 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior. Las personas ocupadas informales
decrecieron 4% en 12 meses, incidida tanto por las mujeres como por los hombres. Según sector económico, el descenso se debió principalmente al sector de comercio e industria manufacturera. La expansión anual de la ocupación de 0,9% fue incidida solo por la ocupación formal, la cual aumentó 2,8% en 12 meses, que corresponde a un aumento de 187.963 personas ocupadas formales, debido a que la ocupación informal presentó una disminución de menos 4%, equivalente a una disminución de 100.698 personas ocupadas informales menos. Según Setso, el aumento de 2,8% de los ocupados formales fue incidido tanto por los hombres como por las mujeres. Analizando la tasa de ocupación informal a nivel regional, vemos que se registraron caídas de la tasa de ocupación informal en 14 de 16 regiones, siendo estadísticamente significativas estas disminuciones en Coquimbo, con una disminución de menos 4,7 puntos porcentuales, y Maule, con una disminución de menos 3,5 puntos porcentuales. Asimismo, dicha tasa se incrementó en 12 meses solamente en Aysén y O'Higgins, pero con variaciones no significativas. Las tasas más altas para este trimestre, diciembre, enero, febrero 2025, se registraron en la Araucanía, con una tasa de 35,9%, Ñuble 33% y Los Ríos 32,7% de tasa de ocupación informal. Y las tasas más bajas se presentaron en las regiones metropolitanas, 22,6%, Antofagasta, 19,1% y Magallanes, 18,2%. La fuerza de trabajo potencial. Los inactivos potencialmente activos, es decir, la fuerza de trabajo potencial, es decir, personas que están buscando trabajo pero no disponibles o disponibles para trabajar pero no buscando trabajo, disminuyeron 0,2% en 12 meses, alcanzando 1.002.044 personas. A su vez, anotaron un aumento de 1,8% respecto al trimestre móvil anterior en 17.564 personas. En este trimestre DEF 2025 se observa una disminución en la variación en 12 meses de la tasa de subutilización, que incorpora tanto la desocupación como la fuerza de trabajo potencial, en menos 0,2 puntos porcentuales, alcanzando una tasa de 16,8%. En lo que respecta a la tasa de desocupación a nivel regional, vemos que a nivel regional solo hubo un aumento estadísticamente significativo en la región de Tarapacá, en donde la tasa de desocupación aumentó 3,5 puntos porcentuales para el trimestre móvil diciembre-febrero 2025. A pesar de presentar disminuciones en 12 de las 16 regiones del país, ninguna de estas disminuciones fue estadísticamente significativa. Las tasas más altas se presentaron en Tarapacá, con 10,2% de tasa de desocupación, Metropolitana con un 9,2% de tasa de desocupación y Biobío con un 9% de tasa de desocupación. Y las tasas más bajas se observaron en Magallanes con 5% de tasa de desocupación, Aysén 4,5% de tasa de desocupación y Los Lagos 4,5% de tasa de desocupación. Con respecto al contraste con registro administrativo, para el trimestre octubre-diciembre de 2024, que es el último trimestre que podemos compararnos con el registro administrativo, dado los rezagos que tiene la información de los registros administrativos, vemos que se registró un crecimiento de 1,8% en 12 meses en el número de cotizantes según la información que nos ha entregado la Superintendencia de Pensiones. Y esta variación de 1,8% es mayor a la variación del trimestre móvil anterior, donde fue de 1%. En el mismo periodo comparable con los registros administrativos, la encuesta nacional de empleo presentó un aumento de 2,2%. En los trimestres móviles siguientes, es decir, noviembre, diciembre, enero 2024 y diciembre, enero, febrero 2025, que estamos hoy día publicando, se observa en la N variaciones positivas
en el número de cotizantes de 2,7% y 3,2% respectivamente. Con respecto a la estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo, se llega en este trimestre móvil TEF 2025 a una estimación de 675.824 personas, la que representa o representó el 7,2% de la población ocupada total en el trimestre. En 12 meses se registró un aumento en este tipo de ocupaciones, equivalente a 5,1%, que fue incidido tanto por las mujeres como por los hombres. Y sectorialmente se observa que alojamientos y servicios de comida, cuyo aumento en 12 meses fue de 2,9%, incidió principalmente en el incremento anual de las ocupaciones en actividades características del turismo. Y esto es por segundo trimestre móvil consecutivo. Se observa que el aumento en 12 meses de las ocupaciones en actividades características del turismo, que como ya dijimos fue un aumento de 5,1%, es explicado tanto por el alza de la ocupación formal, que tuvo un aumento de 6,1%, como informal 3,2%, siendo este el sexto trimestre móvil consecutivo con variaciones interanuales positivas para ocupados formales en actividades características del turismo. A nivel regional, los incrementos de los ocupados en actividades características del turismo se concentraron con mayor incidencia positiva en las regiones de la Araucanía, Coquimbo y Metropolitana. Y por su parte, Tarapacá y O'Higgins registraron las mayores incidencias negativas. Finalmente, a modo de conclusiones y resumen de esta coyuntura, podemos señalar que la N mantiene una consistencia conceptual y metodológica con las recomendaciones de la OIT, incorporando los lineamientos provenientes de las conferencias internacionales de estadísticos del trabajo. Se observa una tasa de desocupación para este trimestre móvil de 8,4%, anotando su duodécima variación anual negativa. En este caso, fue de menos 0,1 puntos porcentuales, la cual no es estadísticamente significativa. Con ajuste estacional, la tasa de desocupación alcanzó un 8,5%, aumentando respecto al trimestre móvil anterior en 0,1 puntos porcentuales. Y esto fue incidido únicamente por los hombres, quienes registraron una variación o un aumento de 0,3 puntos porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior. Por segundo trimestre consecutivo, la tasa de participación no presentó variación en 12 meses. En cambio, la tasa de ocupación aumentó interanualmente 0,1 puntos porcentuales. Según Setso, el aumento se explicó solo por los hombres, puesto que las mujeres se redujo su tasa de ocupación en 12 meses. Respecto a igual trimestre del año 2020, tomado esto como referencia como prepandemia, la tasa de ocupación sigue siendo estadísticamente menor en 1,1 puntos porcentuales. Y esto es equivalente a 190.000 personas menos aproximadamente para tener la misma tasa de ocupación que teníamos en prepandemia. Y esto equivale a una brecha de 149.000 ocupados menos en hombres y 41.000 ocupadas menos mujeres. La brecha en la ocupación se explica solo por los ocupados informales. Se requieren 334.000 ocupaciones nuevas informales para lograr la misma proporción de ocupados informales que teníamos en DEF 2020. En contraste, el crecimiento de la ocupación formal superó la proporción de ocupados formales que existía en DEF 2020 y esta brecha es de 145.000 personas ocupadas formales adicionales. Se evidencia que la expansión anual de la ocupación fue incidida solo por la ocupación formal en este trimestre móvil, cuya aumento fue de 2,8% en la ocupación formal, equivalente a 187.963 personas más en la ocupación. Y vemos por el contraste que la ocupación informal presentó una disminución de menos 4%, equivalente a 100.698 personas ocupadas informales menos. Por sector económico, la expansión de la ocupación formal ha sido liderada por actividades de salud, enseñanza y comunicaciones, y la brecha en informalidad se explica principalmente por los sectores de agricultura y pesca y hogares como empleadores e industria manufacturera.
La tasa de ocupación informal en este trimestre móvil DEF 2025 se situó en 26,1%, con un retroceso de 1,3 puntos porcentuales en un año, lo cual es estadísticamente significativo, y con una disminución de 0,2 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior. Se calculó la tasa de ocupación hasta la edad de jubilación y para aislar en parte los efectos del envejecimiento de la población, y se observa que esta tasa de ocupación acotada fue 65,6% para el trimestre DEF 2025, siendo 8,5% superior a la tasa de la población general. Y al comparar ambas tasas con respecto al trimestre DEF 2020 prepandemia, se tiene que para la población general aún falta por recuperar 1,1 puntos porcentuales de su tasa de ocupación. No obstante, al acotar la población a la edad de jubilar, la tasa del periodo es 0,5 puntos porcentuales mayor que hace 5 años. Y finalmente, la población ocupada en actividades características del turismo se estimó en 675.824 personas, la que representó el 7,2% de la población ocupada total. Y con esto damos por finalizada la presentación. Muchas gracias.